Entonces, recuerden lo que les estaba diciendo. Cuando vamos a hacer la terapia telenergética, pero con un cuerpo inorgánico, es porque no queremos utilizar un cuerpo de cuerpo presente. Y de pronto, pues no tenemos la antena a la mano, no tenemos una persona que nos pueda servir de sustituto, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tener una imagen de esta forma, donde está reflejada toda la anatomía, donde está el cuerpo presente, pero inorgánicamente, y a su vez, este tipo de material debe estar acompañado con una lámina que me permita detrás de la imagen poder colocar imanes. ¿Sí se dan cuenta ustedes que se pueden pegar? Entonces, al poder pegar los imanes, pueden trabajar como si fuera una persona del cuerpo presente. Cuando ya tenemos el contacto con el paciente que vamos a tratar en España, en Suiza, el objetivo es que si ustedes pueden a este tipo de cuerpo inorgánico, puedan colocarle el nombre del paciente, y si tienen pues la fecha, que muchas veces también sirve, pero yo lo trabajo con el nombre completo, y a partir de ese momento visualizo totalmente, que esta imagen que tiene el nombre del paciente es el paciente que yo voy a tratar a distancia. Y como voy a tratar ese paciente a distancia, entonces a partir de este momento este señor se llama Carlos, y para poder yo hacer el rastreo a Carlos, se los decía a ustedes, lo puedo manejar de esta forma con mis pulgares. Entonces comienzo yo a hacer, después de que he hecho la conexión, que eso lo explico en otros los videos, entonces yo hago la conexión telenergética con el paciente, y en ese momento puedo hacer un rastreo a través de mis pulgares, y lo hago por medio o con la ayuda de la cartilla por zonas, porque la cartilla por zonas yo puedo manejar sectorizando el cuerpo y genero un rastreo mucho más rápido que la cartilla de rastreo general, que me toca hacer todos el rastreo completo de todos los pares, pero por zonas lo puedo hacer mucho más rápido. Entonces comienzo el rastreo, y el cuerpo, a medida que voy haciendo el rastreo, me va informando qué pares necesita el señor Pedro, el señor Carlos, que se encuentra en España, que se encuentra en Grecia, que se encuentra en África, y a medida que voy rastreándolo, voy impactando los pares que le van saliendo al paciente, se los voy aplicando de una vez, y toda la aplicación que voy haciendo va generando a través de lo que conocemos como el campo cuántico, por la energía, las intenciones que yo tengo de tratamiento y ayudar al paciente, se va reflejando al aplicar yo aquí a este cuerpo inorgánico los pares biomagnéticos, el plasma magnético, la energía electromagnética de los imanes, y mi intención como terapeuta, por estar visualizando al paciente, todo ese campo bioelectromagnético, energético y de intención viaja donde se encuentra el paciente a distancia, que es en África, en España, en Suiza, ¿cierto? Terminé el rastreo, impacté lo que le salió, pero resulta que el paciente ya tiene diagnosticados unos problemas de salud que quiere que le tratemos. Una gastritis, un problema prostático, tiene un problema en la columna, tiene un problema en la cabeza, migrañas, tiene una dolencia en una rodilla. Entonces, como ya hay una enfermedad diagnosticada, yo lo que voy a hacer con ese paciente es tratar al paciente ya con la cartilla de las enfermedades. Entonces, voy y busco la cartilla de la enfermedad, y ya sé cuántos pares necesita esa enfermedad, cómo es el tratamiento, y vengo de una vez y rastreo esos pares que se necesita para la enfermedad ya diagnosticada médicamente. Y lo que hago es aplicar los pares que necesita, y ahí mismo puedo preguntar si necesita algún par por reservorios, por virus, bacterias y parásitos. Entonces hago un barrido completo, tanto de todos los pares del cuerpo, aplico los de la enfermedad, y hago un barrido si necesita alguno por bacterias, por virus, parásitos u hongos. Entonces, en una sola terapia, que para muchas personas parecerá que eso es mucho, pero realmente, personalmente, hemos visto unos efectos extraordinarios, porque el efecto que genera al otro lado, donde está el paciente, es maravilloso, y por ende, le hice por microorganismos, le hice por enfermedad, y le hice por un rastreo. Cuando ya hayamos hecho este tipo de terapia y volvamos a tratarle con otra terapia, entonces podemos tratar nuevamente los pares por enfermedad
y si salieron muchos pares por microorganismo, entonces podemos volver a rastrearlos a ver si necesita alguno de esos. Pero la clave ante todo es que en la otra terapia podemos hacerle al paciente terapia con la cartilla de las emociones. Entonces vamos a impactar de una vez por la cartilla de las emociones, o podemos aplicarla solo constelaciones, porque podemos haber encontrado una enfermedad emocional ya diagnosticada, ya que el paciente la sufre. Entonces miramos en la cartilla los hologramas y de una vez podemos impactar con esa cartilla o el rastreo general de las emociones. Entonces, ¿cuánto efecto y cuánto logro vamos a tener? Muchísimo, porque trabajamos emocional por microorganismos, parásitos, virus, bacterias, hongos, reservorios, por enfermedades, y hacemos el rastreo por zonas del cuerpo. Ustedes dirán, ¿y cómo hace efecto esto? La intención, la proyección, el esfuerzo mental, la intención que yo tengo de ayudar, la intención que tiene ese paciente porque cree que yo le puedo ayudar desde acá, desde Colombia, y todos los pares magnéticos que yo estoy aplicando, que sí van a hacer el efecto que necesito para el paciente. Entonces esto realmente es extraordinario, esto es maravilloso, y se los presento de esta forma porque en este momento personalmente me daba la tarea de manejar más así que utilizando el sustituto o el cuerpo presente o la antena, o sea, a una persona, porque pues a veces no tiene uno la persona para que le sirva, o hay veces que uno pues no quiere de pronto dejar vínculos del paciente, ¿cierto?, con el que está sirviendo antena. Entonces es mejor trabajar así, y de esta manera entonces hacemos de que genere los efectos que necesitamos, y el paciente que está a distancia va a tener los mismos resultados. Lo que pasa es que me toca tener mayor fuerza de intención y ser más objetivo en lo que estoy haciendo, ¿sí? Más conciso, más profundo, más intenso, pero que los efectos se dan y se dan. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando se trabaja, por ejemplo, las hernias, o sea, ¿cómo hace la reacción de la persona a la hernia? Se pega porque como la hernia es obstrucción, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ahí cómo funcionaría en ese caso? Pues sí o sí tiene que generar un efecto cuando, dependiendo qué tipo de hernia inguinal, una hernia umbilical. Por ejemplo, yo tengo un familiar de mi tía que tiene una hernia cervical, aquí en esta parte. Claro, debo rastrear toda la zona cervical, toda la parte del cuello, toda esa parte me toca rastrearla, y sí o sí me tienen que salir puntos. Dependiendo de la inflamación y como esté el problema, entonces yo mismo por bioenergética pregunto si debo rodear el problema con imanes negativos o solo aplicando cervical con cervical se puede. O sea, ahí nos toca como terapeuta investigar, ¿sí? Y a su vez pues toca, si hay que hacerle algún tipo de terapia, algún tipo de masaje, aplicar algo que ustedes más conozcan, también se hace. En ese caso que la persona esté lejos. Y si está lejos, igual, con el cuerpo inorgánico lo que vamos a hacer nosotros es rastrear, impactar lo que me salga en la zona cervical, en el cuello, ¿cierto? Igual como si estuviéramos aquí con el paciente, se hace igual. Pero tengamos en cuenta que la clave es la intención del terapeuta, como lo leímos ahora. Esa es la clave. ¿Qué hacían los antiguos chamanes y aquellas personas de esa época que, según dicen, podían curar y tratar personas a distancia? Con solo pensar en el enfermo, con solo imaginárselo, los curaban. Y la fe. Entonces yo debo tener fe, conciencia, imaginación, voluntad e intención de que yo voy a curar a ese paciente que está lejos. Y porque el paciente cree en mí, que es lo más extraordinario. Yo le estoy diciendo al paciente, yo le voy a hacer una terapia desde acá de Colombia, pero usted está dispuesto, usted quiere, sí, ayúdeme, que yo creo en usted, que usted me puede curar desde allá. Por Dios, eso es lo que más necesito, que el paciente crea en mí. Entonces, al yo hacer este tipo de terapia, todo lo que yo aplico acá, lo va a recibir el paciente allá en Suiza, ¿sí? En España. Y los efectos, pues de hecho no se van a dar, a esperar. ¿Listo? Entonces de verdad que espero que me hayan comprendido este aparte. Sin embargo, este corto video que hay en el canal de YouTube,
Y el anhelo es que podamos después volverlo a mirar y que ustedes recuerden sobre lo que ya hemos hecho, sobre la práctica que hicimos sobre esto, tanto orgánicamente, físicamente, como inorgánicamente con una imagen anatómica como esta. Ese es el objetivo.